Bueno, en primer lugar, deseo agradecerle este atrevimiento que tuvo el municipio de Rosario de invitarme. Yo no soy de ninguna forma un especialista en este tema. Durante un buen tiempo me dediqué a ver el futuro del trabajo, pero como una cuestión académica y no el futuro del empleo, que es una cuestión no académica, sino muy concreta, ¿verdad? De forma tal de que voy a tratar de plantearles lo que conozco del tema, algunas de las cosas que se están diciendo. O sea que podría decirles de que hacia dónde va el empleo es una cosa que vamos a discutir a lo largo de todo el día, no solamente en esta primera presentación. Tenemos que tener en cuenta que hay una cantidad de cambios en el mundo del trabajo que se están dando hoy. Uno son los demográficos. En primer lugar, la población normalmente sigue creciendo y por otro lado sigue envejeciendo. Este no es un problema en Latinoamérica, pero está siendo un problema en Europa. Es decir, donde hoy día van a encontrar multitud de artículos, por ejemplo, en los médicos referidos a cómo mantener la capacidad de trabajo en los ancianos. No cómo ayudarlos a que vivan mejor, sino cómo mantener la capacidad de trabajo. Otra de las cosas que uno encuentra es cómo va a resolverse los problemas de seguridad social. Entonces, ¿cuál está siendo la respuesta? Alargar la edad jubilatoria, o sea, trabajar más. Y por otro lado hay un crecimiento poblacional. Este es un primer cambio en el mundo del trabajo. Los demás cambios tienen que ver justamente con los cambios en la organización del trabajo, con la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas formas de producción, que es un poco el centro de lo que nosotros vamos a ver hoy. En primer lugar, correspondería mirar un poco los desafíos que tenemos por delante. Y en ese sentido, estas son cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Para el 2030 se necesitarán 600 millones de empleos. 40 millones de mujeres y hombres deben entrar al mercado de trabajo cada año. Estamos hablando del mundo, ¿verdad? Los avances en la información y las microcomputadoras, la robótica y la inteligencia artificial se supone que va a destruir empleos. Lo que sabemos ciertamente que van a desaparecer los empleos rutinarios y que se va a hacer un traspaso a una economía más verde y una economía del cuidado. Estos van a ser dos de los factores seguramente cardinales en el futuro. Y vale la pena recordar un poco qué es esto de empleo verde, ¿verdad? Y son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio mediante la incorporación de uno o más de los siguientes aspectos. Aumentar la eficiencia en el consumo de energía y materias primas, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, mal que le cueste al compañero del norte, minimizar los residuos y la contaminación, proteger y restaurar los ecosistemas y contribuir a la adaptación del cambio climático. Ante la precisión de los indicadores en rojo, pueden olvidarse de la palabra más importante que está en este párrafo, y que son empleos decentes, estamos hablando. Y cuando hablamos de empleo decente, estamos hablando de empleos con seguridad social, bien retribuidos, con posibilidad de desarrollo de carrera, en donde haya igualdad, ¿verdad? Y no discriminación según sexo, edad, donde haya además la posibilidad de crecer a través del trabajo, y de hacer crecer también la propia salud. Y no siempre los empleos verdes se dan como empleos decentes. Muchas veces cuando hablamos de empleos verdes, en una forma muy limitada y muy antigua, nos vemos en lo que es el desarrollo de la agricultura orgánica, o la ecoagroecología. Y resulta que después cuando nos metemos adentro, y acá está el subsecretario de Inspección de la provincia, nos encontramos llenos de trabajo no registrado, ¿no es cierto?, de trabajo en negro. Entonces, lo primero que estamos pidiendo para un empleo verde, que sea un empleo decente. Y entonces ahí nace el empresariado verde, sectores económicos más verdes, prácticas verdes en las empresas, resiliencia al cambio climático, pero todo esto necesita de inclusión. Sin inclusión no hay un empleo digno. Los desafíos que se nos presentan, además de lo que hemos marcado, son 327 millones de personas que viven en la pobreza extrema, 967 millones en pobreza moderada. Enormes disparidades en cuanto a riqueza y poder, que lo más preocupante es de que a través del tiempo se van exagerando estas disparidades. No estamos mejor comparativamente, es decir, cada vez estamos peor. Diferencias sigue habiendo según género. Hace pocos días se leía un artículo sobre las diferencias salariales frente al mismo trabajo, que no se acaban. Aumento de los desastres naturales y de los conflictos. Migraciones obligadas. Ustedes están viendo lo que está pasando en todo
el continente europeo con el avance y en este momento la política de restricción, ¿verdad? Es decir, muchísimos españoles, muchísimos franceses, muchísimos italianos se olvidan que fueron migrantes, e inmigrantes hacia acá. Degradación ambiental y cambio climático. Estos son todos desafíos, pero sigue habiendo uno de los desafíos que ya se comienza a presentar y que se va a presentar, seguramente hoy vamos a desarrollar un poquito más, es el tema de la negociación colectiva, que hoy día está restringida a cierto número de trabajadores, un 45% más o menos. En Argentina me estoy refiriendo. Las cadenas de suministros mundiales y el carácter de los contratos de trabajo. Las formas atípicas de trabajo. Casi la mitad del mundo carece de contrato de trabajo. Estoy hablando de los trabajadores del mundo. 168 millones de niños están en trabajo infantil. 21 millones de víctimas de trabajo forzoso en el mundo. Protección social insuficiente y muertos por el trabajo, demasiados. ¿Tienen idea de cuánta gente muere por el trabajo en el mundo cada año? 2.400.000 trabajadores. Muchos más que en muchas guerras, muchos más que por el SIDA, muchos más que por accidentes de tráfico, pero con muchísima menos prensa. ¿Por qué no tiene prensa? Sencillamente porque es absolutamente inmoral que un trabajador pierda la vida donde fue a buscar el sustento. Es absolutamente inaceptable que esto suceda de esta forma. Y de este 2.400.000, no crean ustedes que la mayoría se produce por accidentes de trabajo, son solamente 350.000. 1.900.000 mueren por enfermedades producto del trabajo. La primera de ellas, 650.000 casos cada año, por cánceres vinculados al trabajo. Este es otro tipo de inequidad a tratar. Y frente a este panorama, ¿cuáles son las musas de la economía moderna? Perdón, yo no soy economista y tengo un distinguido economista enfrente mío, me da mucha vergüenza, pero de todas formas, si ya a mi edad uno puede decir cualquier tontería. Es decir, y las musas de la economía moderna son la flexibilidad y la competitividad. Pareciera, ustedes cada vez que toquen el tema, es decir, del empleo, flexibilidad y competitividad son dos cosas que existen. Lo que uno se pregunta, ¿hasta dónde somos flexibles los humanos? ¿Somos como los árboles, ese que está ahí inclinado frente al viento? ¿Podremos estar, digamos, siendo flexibles sin quebrarnos? Bueno, alguien dirá algo. ¿Cuál es la situación hoy en materia de empleo? Diversidad de contratos, diversidad de lugares de trabajo. Hoy día hay trabajo en la calle, trabajo en el domicilio, ¿verdad? Diversidad de jornadas laborales, diversidad de distribución de estas jornadas laborales. Hay gente que trabaja 18 horas diarias durante 4 días. Diversidad de las relaciones de intermediación, uno de los problemas preocupantes. Diversidad de controles aplicados al trabajo. En general, los controles aplicados al trabajo son siempre insuficientes. Me estoy refiriendo a la inspección del trabajo, ¿verdad? Y acá tienen una clasificación de modalidades del trabajo según la organización y las relaciones contractuales que vale la pena ver. Por un eje ven lo que es la organización del trabajo, por otra la modalidad de contrato. Entonces ven lo que son las relaciones clásicas de dependencia e independencia. Y por otro lado de subordinación y autonomía. Por un lado hay algunas cosas que están muy claras, que son las que aparecen con fondo blanco, que son estable protegido, trabajo asalariado o inestable por trabajo temporal, y prestación de servicios, pero las zonas rosadas son donde se plantean mayores problemas, que son el trabajo a domicilio, el cual aún la legislación no acompaña en el mundo a las nuevas formas de trabajo a domicilio. Se sigue haciendo como cuando otrora, digamos, se trabajaba fundamentalmente en el aparado de calzado y en el vestido. Y hoy día el trabajo a domicilio es con ordenador, fundamentalmente. El trabajo a distancia, el trabajo con matrícula habilitante, la autogestión y otras formas, y los procedimientos de subcontratación, que son cada vez peores y cada vez se esconden más formas distintas de precarización. Esta es una variación de la cuota por forma de trabajo atípico según ocupación entre 2800 y 8 y 15. La fracción más clara es autoempleo, el otro es part-time y el otro trabajo temporal. Y ustedes ven que son absolutamente desiguales. Dinamarca tiene una constante, es bastante bajo cualquiera de estas formas. Italia tiene otra, y Eslovaquia otra tercera. ¿Qué quiero mostrar con esto?
que las formas de empleo tienen que ver con la economía de los países y con la política de los países, y esto está claro que es así. No hay nada milagroso en todo esto. Una de las cosas que estamos viendo desde hace buenos años en la Argentina y en el mundo son cómo actúan las nuevas tecnologías de información y las comunicaciones. Vemos una intromisión del trabajo en los espacios reservados para la vida personal, lo cual a veces la gente valora muy bien. Dice, no, yo voy a dejar de trabajar en la empresa, ahora trabajo desde mi casa. Y tengo como ventaja que redujo el tiempo de desplazamiento, esto en algunos lugares. Un estudio que hicimos en la provincia de Buenos Aires hace años demostraban que casi 4 horas se perdían solamente en desplazamiento. Agréguele esto a la jornada de trabajo. Aumento de la autonomía en los tiempos de trabajo, el trabajo da rato según quiero, mejoras en la armonización entre la vida y la familiar y laboral. Mi mujer, por ejemplo, me dice que no, que en casa no me aguanta, que por favor me vaya. Por otro, es decir, tendencia a trabajar más horas. Esta gente va bastante inclinada a la adicción, workaholics. La adicción al trabajo, intensificación del trabajo, romperse. Muchas veces en esto ayuda la forma de remuneración. Ustedes saben que uno puede calcular hasta el número de teclado, el número de impulsos que se le da a cada tecla. Y así como hablábamos de la armonía trabajo-casa, también los conflictos entre trabajo y el hogar. Esta es una de las cosas que estamos viendo ya. Y vamos a recordar un poco la evolución así a pasos agigantados a través del tiempo. Ustedes saben que la primera revolución industrial se da en 1760 y 1830 y se da fundamentalmente por la aparición de la máquina de vapor. En esos tiempos aparece un orador muy radical no en términos de hoy, sino radical por sus principios, que era Lud, que de ahí aparece un movimiento que se conoce el ludismo, que se dedica a quemar las máquinas a vapor, porque entendía que esas máquinas iban a acabar con el trabajo humano. Y fue una cosa que luego se vio de que... Hay incluso algunos que piensan, algunos que dicen, hay toda una historieta respecto a esto, que la máquina de vapor se inventó como 300 años antes. Hay toda una historia al respecto, y que fue ocultada, y ocultada fundamentalmente por la Iglesia, dice esta teoría, para no producir lo que produjo en ese momento. La máquina de vapor prosperó, ¿verdad? Y aparece una segunda revolución industrial con nuevas formas de energía. No tiene una fecha tan clara como la primera, pero acá aparece la energía eléctrica, aparecen las primeras formas de industria siderúrgica. Y ya no se puede lo de Luz, porque en esa época es donde aparecen también los gremios, los sindicatos, fundamentalmente a tratar de asociarse. La tercera sería la del siglo XX, la que conocimos a través fundamentalmente de la informática. Hay algunas que plantean de que hay una sola tercera y que la que tenemos ahora es una continuación de la tercera y no la cuarta. La cuarta es anunciada en el 2016, por más que ya venía siendo por distintos estudiosos hablando de ella, en el Foro Económico de Davos, y fundamentalmente planteada por Alemania, que ya en el 2013 el gobierno alemán perfilaba las estrategias para automatizar toda la industria manufacturera. Y esto fue un objetivo que se fijó Alemania. A partir de ahí empezamos a pensar en esto de la Revolución 4.0. Y la Revolución 4.0 se da por confluencia de distintas tecnologías, 4 fundamentalmente. Lo que conocemos como Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, cloud computing, o sea, la nube, y los sistemas ciberfísicos. Como Internet de las Cosas, pensemos que desde los electrodomésticos hasta los robots llevarán unidades de proceso en el cual tomarán las decisiones relativas a su funcionalidad. O sea, que estos aparatos se van a poder conectar a Internet independientemente. Una heladera podrá gestionar cuando se va vaciando las compras nuevas para ser incorporadas. Esto es un futuro bastante cercano. La inteligencia artificial plantea una capacidad masiva de trabajo y de apoyo a la toma de decisiones. Como bien decía Kapkin, señores, no se trata solamente de haber ganado al campeón de ajedrez o al campeón de Go, que también les ganaron, ¿verdad?, las máquinas. Se trata de mucho más que eso. ¿Podrá la inteligencia humana artificial superar a la humana? Hubo quienes dijeron que no. Hoy día sabemos que absolutamente ya la supera. Se habla ya de artificial superintelligence. Entonces,
cuando una tarea sea tan compleja que no sabemos cómo programarla, podremos decirle al ordenador que simule una red neuronal y entrenar a dicha red para que realice la tarea con solo mostrarle cantidad de ejemplos de información de entrada y la respuesta deseada. O sea, la inteligencia artificial no solamente es un hecho, sino que su desarrollo futuro no sabemos a qué límite va a llevar. En cuanto a la nube permite de que estén todos los datos ahí arriba, y esto permite que cualquier empresa pueda hacer cálculos en forma ilimitada, sin tener la infraestructura que hoy día se requiere en cada empresa. En ese sentido, nosotros tenemos formas sencillas de almacenamiento de la luna, que creo que usamos todos, como el Dropbox, ¿verdad? Pero esto es mucho más. Permite a las empresas y a las fábricas no tener un centro de datos en sus instalaciones. Ellos pueden llevar sus servidores y su capacidad de cómputo a la nube. Esto plantea un conocimiento universal increíble y una posibilidad de acceder a datos de los cuales no hay historia. Y sistemas ciberfísicos se habla de mecanismos controlados o monitorizados con algoritmos computarizados. El coche autónomo, ustedes saben que ya se usó, hubo una experiencia de 6 meses en Pittsburgh con coches autónomos donde lo hacía Uber, y Uber colocó de todas formas ingenieros en cada uno de los coches para el supuesto caso en que fuera necesario una intervención humana. Se supone que en pocos años más, es decir, la conducción de esto como de camiones autónomas va a ser un hecho. O sea que vemos un mundo absolutamente nuevo en donde hay una digitalización del marco conceptual, donde aparece la inteligencia artificial imitando funciones cognitivas de los humanos con capacidad de aprendizaje y de resolución de problemas, una transformación de la información análoga en señales binarias, una implementación de tecnologías y modelos digitales en los procesos de trabajo y una interconexión de personas, máquinas, piezas de trabajo, etcétera, en tiempo real. Esta revolución no conoce antecedentes. No haya nada antes aparentemente que fuera tan brutal como esta. Y los elementos centrales son crecimiento exponencial de la capacidad de almacenamiento, difusión de la inteligencia artificial, digitalización en la mayor parte de las áreas de la vida. Esperemos que no digitalicen el amor, ni hacer el amor, pues sería terrible. Nuevos modelos de integración gracias al uso de nuevas combinaciones de datos. General Electric hizo un barómetro global de innovaciones del 2016 y recogió de esta forma la impresión de más de 4.000 líderes y personas interesadas en las transformaciones de 23 países. 70% de los empresarios tienen expectativas positivas sobre la cuarta revolución. 85% creo que las innovaciones cibernéticas serán beneficiosas. 64% está dispuesto a asumir los riesgos de innovar. Un 17% teme por el impacto negativo en los trabajadores. Y esto es lo que piensan las centrales, o lo que están analizando las centrales europeas sindicales. ETUI, que es un instituto de investigaciones que desarrolla la Confederación Europea de Sindicatos, está trabajando muchísimo en este tema. Es algo que pueden encontrar en Internet. Ellos ven fundamentalmente el problema que plantea la robotización frente a todo, frente a cada uno de los aspectos, a la administración, a la salud y seguridad, a la calidad del trabajo, a la fragmentación de mercado y los desafíos sociales que se presentan. Como yo voy a dejar esto después, el que quiera, es decir, pueda pedirlo y verlo con tranquilidad, no quiero robar tiempo de mi compañero. Algunas de las características del empleo futuro ya han sido algunas comentadas en los oradores precedentes. El 65% de quienes están en la escuela primaria trabajarán en puestos y perfiles laborales que hoy no existen. Aparición de nuevos oficios y profesiones. Alta rotación, bajo engagement, o sea, baja relación positiva con las empresas. O sea, no están involucrados, con bajo involucramiento. Convivencia intergeneracional, que fue planteado. El 65% de los nuevos empleos del siglo XXI exigirán habilidades que solo tienen el 20% de la fuerza de trabajo actual. Según el Foro Económico Mundial,
Las que siguen serán las principales competencias para el 2020. Solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, coordinación de equipos, inteligencia emocional, análisis y toma de decisiones, orientación del servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. O sea que si esto fuera verdad, es decir, en todo caso forma parte también de muchas de estas cosas, de las cosas que le podemos preguntar a la ciencia y no está en condiciones de responder. Si esto fuera verdad, por estos rumbos debería marchar la formación profesional hoy, ¿no? Y en este sentido, fíjense en ustedes que ya se viene acabando hace tiempo el único trabajo, ese trabajo que a los 30 años la empresa le regalaba un reloj a los trabajadores. Yo recibí un tío que recibió su reloj como ternero de la Siam. Es decir, lo mostraba con un orgullo enorme. Es decir, lo que sabemos ahora es que los trabajadores deberán reinventarse 10 a 15 veces en su vida laboral. O sea que se acabó la historia del empleo permanente. 2. Los ciclos de innovación, extracción y ganancia se van a cortar cada vez más. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas no van a ser empresas para toda la vida. ¿Por qué? Porque los ciclos de innovación se repiten a cada rato y de extracción, con lo cual va a haber empresa que durará lo que un suspiro, 1 año, 2 años, 3 años. Trácate, estará saltando a otra cosa que el mercado le esté marcando como beneficiosa. Entonces, en formación profesional, lo que más se va a tratar de desarrollar es la necesidad de aprender y aprender rápido. Y ahí van a tener que esforzarse los educadores para trabajar. Algunas profesiones del futuro inmediato van a estar sin ninguna duda las ciencias ambientales y la geomática. En la medicina, la farmacogenómica y la terapia genética, terapista y radiólogo. Por ejemplo, hay unos que se supone que van a ser médicos bodymakers, se llama, o sea, vendrían a ser recambiadores de piezas. Yo necesitaría un par de piernas nuevas, vendría bárbaro, pero creo que llego fuera de tiempo. Pero justamente en la biotecnología hay muchísimo futuro y ahí aparecen nuevas formas, ¿no es cierto? Ingeniería biomédica, ingeniería mecatrónica, la telemática y la cibernética, la nanotecnología y la ingeniería molecular y todo lo que ustedes quieran agregar. Estas son todas nuevas profesiones. Entonces, si uno tuviera que orientar a los nietos, ya los míos están uno con 20 años, ya estudia abogacía, ¿no? Y yo le digo, ¿para qué? ¿Para qué queremos más abogados? Si hay injusticia, no la resuelven. Y si hay justicia, ¿para qué los querés? Pero no, digo, estudia genética, no hay caso. No lo pude convencer. Bien, ¿se destruirán puestos de trabajo? Y todos dicen que sí, ¿verdad? Que realmente va a haber. Entonces podríamos entrar en otra discusión que no hay tiempo para hacer y que no está prevista en el programa, que discutir si el trabajo en el futuro deberá ser el elemento central de la humanidad o no. O habrá un hombre preparado para otras cosas. Ahí hay un tipo muy interesante para leer, que es André Gorz, que ha discutido mucho el tema. Este es un estudio último, como ustedes ven, las últimas son del 2016. Es un estudio que se va a presentar ahora en un congreso europeo. Es un estudio donde se muestra cuál ha sido la expectativa de destrucción de puestos de trabajo con la aparición de los robots. Y fíjense que para el 2013 se estaban planteando 47%, 51%, 59%. Y al 2016 la expectativa es mucho menor, entre el 9 y el 12%. O sea que se supone que va a haber tareas que no va a ser reemplazadas por el otro, o que fundamentalmente va a haber aparición de nuevas tareas. Yo quisiera darle este giro positivo a aquellos negativistas que dicen que todo se va a acabar y que lo único que tiene el capitalismo por delante es la renta universal, ¿verdad? Creo que, es decir, probablemente haya oportunidad de algo más. 2 problemas que hoy fueran planteados. La privacidad de los datos. Este mundo nuevo hace que... Fíjate nada más que cómo se comporta Google si buscamos lo mismo yo y tú. Lo que va a contestar Google es absolutamente distinto, porque él sabe ya lo que busca, ya me tiene recontra estudiado, y a cada uno de nosotros. Entonces el tema de la privacidad es un tema grave y serio, que en algún momento habrá que pensar, ¿no es cierto?, junto a la ética de todas estas nuevas formas de trabajo, cómo enfrentar. Y el otro es los ciberataques.
¿no es cierto?, que ya los estamos viendo y que podrá verse también, te puedo ciberatacar de tu industria, ¿verdad? ¿Qué necesitamos ir haciendo? Para los trabajadores de conocimiento, que son los trabajadores futuros, se necesitan sindicatos, en primer lugar, que puedan entender y describir los nuevos puestos de trabajo que exigen estar conectados, que puedan incluirlos en los convenios colectivos. Es decir, la sociedad salarial se ha basado en el hecho de la existencia del convenio colectivo, o al revés. La tendencia hoy día es a salir fuera del convenio colectivo, y yo creo que es una herramienta a defender. Que exijan capacitación y formación para enfrentar los desafíos de la robótica y estas nuevas tecnologías. Recomendaciones. Garantizar normas de igualdad de trato sin importar el acuerdo contractual. Políticas que establezcan un número de horas garantizadas, limitación de formas de trabajo atípico para evitar abusos. Fortalecer la negociación colectiva, fortalecimiento de la capacidad de los sindicatos para abarcar a todos los trabajadores. Digo, abarcar a todos los trabajadores porque los sindicatos asocian o agrupan solamente a aquellos que trabajan, no los que quedaron afuera. Y esto tiene sus peros. Los trabajadores deben tener acceso a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Fortalecer la protección social, flexibilizar las contribuciones para acceder a los beneficios y permitir interrupciones. Este es un problema serísimo, el problema de la seguridad social. Merece una charla aparte, no da para hacerlo hoy, pero uno de los conflictos que se plantean muy por delante son sin ninguna duda, y cuando hablamos de seguridad social estamos hablando de salud, estamos hablando de jubilación, estamos hablando de muchas cosas, ¿verdad?, de riesgo del trabajo. Debe garantizarse un nivel mínimo universal de protección social, ya está diciendo la OIT, o sea que está preanunciando de que acá va a haber diferencias también. Adoptar políticas sociales y de empleo que concilien la necesidad de los trabajadores, no solo en formación profesional, sino también en lo que se refiere a las responsabilidades familiares, la economía del cuidado al que hoy se hacía referencia. Y por último, para no desmayarlos de un trompazo, el horario de trabajo. En las sociedades primitivas se trabajaba 4 o 5 horas. En la antigüedad de Roma había 175 días de fiesta. En la sociedad feudal, el gremio de los artesanos de París, 194 días hábiles al año. En la sociedad industrial se pasaron a 70 o 80 horas semanales. A 100 años de la jornada de 8 horas, ¿cuál debería ser la consigna hoy? Señores, cuando hay poco trabajo, lo primero que hay que hacer es repartir el trabajo que haya. Y no debieran existir mártires de Chicago, aunque los saludamos, ¿verdad? Porque creo que lo que realmente se debiera ir es a reducir la jornada de trabajo. Una de las diputadas de la provincia de Santa Fe, Alicia Siciliani, presentó al respecto un proyecto de ley en el Parlamento Nacional. Yo creo que es un tema a discutir. Muchísimas gracias.